Buenas noches, espero que estén bien. Me llamo Marcos y seré el narrador de este relato del señor Eladio, proveniente de Oaxaca, México. Les pido que se suscriban al canal para apoyarnos y que comenten desde dónde les gustaría que busquemos más relatos. En las profundidades de la Sierra Mixe, durante el año de la sequía de 1982, un hombre fue enviado a cazar al demonio que se había llevado a 2 niñas. La comunidad aceptó la historia de un lobo salvaje despeñado por un barranco, una mentira piadosa para poder dormir por las noches. La verdad fue enterrada en una tumba anónima, sellada con un juramento de silencio. El aire olía a pino húmedo y a miedo. El peso de las balas de plata en el bolsillo se sentía más como una condena que como una protección. 40 años después, el secreto sigue guardado, pero nadie sabía que para matar al monstruo, el cazador tuvo que dispararle al rostro de su propio compadre. Eladio se mueve con la parsimonia de la tierra que pisa. A sus 78 años, cada grieta de su rostro y cada callo en sus manos son un testamento de su pacto con la Sierra Mixe. Su rancho, un puñado de adobe y madera aferrado a la ladera de la montaña, es más una ermita que un hogar, un refugio autoimpuesto contra un eco que ni 4 décadas han logrado silenciar. El sol de Oaxaca lo ha curtido hasta darle el color del barro seco, pero es una sombra interna la que le nubla la mirada, una memoria de sangre y niebla de 1982 que se niega a convertirse en polvo. Él no solo habita el paisaje, es parte de su geología, un peñasco erosionado por un único aguacero torrencial. El silencio que lo rodea no es paz, sino la calma tensa que precede al derrumbe, el aire quieto antes de que el rayo parta el cielo y la memoria. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La rutina es su ancla y su condena, un ritual diseñado para agotar el cuerpo y adormecer la mente. Se levanta antes de que la neblina se desprenda de los árboles, cuando el aire es tan frío que duele respirar. El olor a café de grano quemado y a humo de ocote impregna la pequeña cocina, atiende a sus pocas cabezas de ganado, repara cercos con el mismo alambre que usaron sus padres, y camina sus linderos con la lentitud de un centinela que vigila una frontera invisible. Cada tarea es metódica, deliberada, una forma de oración sin Dios y sin esperanza de absolución. Los días son idénticos, una cadena de gestos repetidos hasta el infinito para no dejar ni una sola fisura por donde el pasado pueda filtrarse, para no concederle al recuerdo ni un instante de ocio en el cual clavar sus garras. Su aislamiento es una fortaleza construida con los adobes de la terquedad. Rara vez baja al pueblo, y cuando lo hace, su presencia impone un silencio incómodo en la plaza o la miscelánea. Los más viejos lo saludan con un respeto que raya en el temor, mientras que los jóvenes apenas cuchichean leyendas fragmentadas sobre el viejo cazador de la montaña. Para ellos es una reliquia de un tiempo más salvaje. Eladio compra su sal, su petróleo para el quinqué y sus cerillos, intercambiando las palabras justas, sin regateos ni cordialidades. No busca compañía, la evita con una determinación casi agresiva. La soledad no es su castigo, es la herramienta con la que se castiga, el muro que erigió entre el hombre que fue y el espectro en que se ha convertido, convencido de que su penitencia se cumple mejor en el más absoluto destierro. La Sierra Mixe no es un simple escenario para su reclusión, es una cómplice activa de su memoria. Eladio la conoce como la palma de su mano manchada y herida. Reconoce el murmullo del viento entre los pinos como una voz familiar, interpreta el lenguaje de las nubes que se arrastran por los cañones y sabe dónde brota el agua con solo oler la tierra. Pero este conocimiento íntimo es un arma de doble filo. Cada sendero, cada arroyo, cada claro en el bosque está impregnado de los sucesos de aquella noche. La neblina que desciende al atardecer no solo enfría el aire, sino que trae consigo el olor a pino húmedo y a miedo, la misma atmósfera densa que respiró mientras seguía aquellas huellas imposibles. La naturaleza no olvida y se encarga de recordárselo con cada crujido de ramas en la oscuridad, con cada sombra que se alarga y deforma. El pasado no lo visita en forma de recuerdos claros y ordenados, sino como esquirlas, sensoriales que lo asaltan sin previo aviso. Es el sabor metálico en la boca al destazar un animal para la cena, el mismo que probó en el aire aquella madrugada. Es la sensación del lodo frío y espeso succionando sus botas, un eco fantasmal
del rastro que siguió junto al río. A veces, mientras el hacha parte la leña, el golpe seco contra la madera le devuelve el sonido de huesos rompiéndose, un crujido antinatural que lo deja paralizado, con la respiración contenida y el sudor helado corriéndole por la espalda. No son visiones, son emboscadas de los sentidos, fragmentos de un horror tan profundo que su cuerpo lo recuerda con más nitidez que su propia mente. Una herida que sigue supurando por debajo de la piel. Físicamente, Eladio es un mapa de su propia historia. Su espalda, antes recta como un roble, ahora se curva bajo el peso de casi 80 años de trabajo y un único secreto insoportable. Sus manos, poderosas y agrietadas, podrían contar la historia de cada alambre de púas que ha tensado y cada piedra que ha movido, pero también la de cómo se sintió el peso muerto de un rifle y la textura de un pelaje áspero y antinatural bajo la luz de la luna. Una cicatriz descolorida que le cruza el antebrazo izquierdo, justo donde la manga de la camisa siempre la cubre. Palpita con un dolor sordo cuando la humedad arrecia. No es la herida de una herramienta de labranza, es el recuerdo físico de una garra, la firma que la bestia le dejó como un recordatorio perpetuo de que lo que cazó no era un simple animal del monte. Las noches en la sierra son de una oscuridad absoluta, una tinta negra que devora la luz y agudiza los sonidos. Para Eladio, la noche no trae descanso, sino una vigilia forzada. Se sienta junto al fogón, con la lumbre danzando en sus pupilas dilatadas y escucha el ulular del viento, el llamado de algún tecolote, el rumor lejano de un coyote, pero lo que en verdad espera, con una mezcla de terror y una extraña resignación, es otro sonido, un aullido, que no pertenece a ningún lobo conocido, un lamento gutural y semihumano que escuchó una sola vez, y que marcó el fin de su inocencia. El silencio que sigue a cada ruido es casi peor, un lienzo en blanco donde su mente proyecta las peores imágenes, poblando la negrura con la forma de lo que acecha justo al borde de la luz del fuego. En un rincón de la cabaña, envuelto en una manta de lana raída, descansa un viejo rifle Winchester. No es un adorno ni una herramienta de caza, es un objeto sagrado. Y, maldito, el testigo mudo de su acto más terrible y necesario. Cada semana, Eladio lo limpia y lo aceita con un cuidado reverencial, sus dedos recorriendo la culata de madera gastada y el cañón de acero frío. El mecanismo funciona a la perfección, pero el arma no ha disparado una sola bala desde 1982. Su presencia es una constante acusación silenciosa, un recordatorio de que la paz de la comunidad se compró con la vida de uno de los suyos, y con la condena de su propia alma. El rifle es la materialización de su secreto, la prueba de que hay monstruos reales y de que a veces se ven forzados a convertirse en uno para poder detenerlos. Sus sueños son un laberinto sin salida, una repetición febril de la misma cacería. No hay rostros, solo la sensación de urgencia y una carrera desesperada a través de un bosque que parece vivo y hostil. Las ramas de los árboles se retuercen como brazos que intentan detenerlo, y el suelo fangoso se aferra a sus pies como si quisiera devorarlo. Siempre está siguiendo un rastro, pero también huyendo de algo que lo persigue a él. Lo más aterrador es el sonido, una respiración jadeante y profunda que se sincroniza con los latidos de su propio corazón, haciéndole imposible saber si el aliento que siente en la nuca es el suyo o el de la bestia. Despierta siempre en el mismo punto, justo antes de voltearse, con un grito ahogado en la garganta y la certeza de que el monstruo sigue ahí, muy cerca. El mundo exterior ha cambiado, pero en su rincón de la sierra, el tiempo parece haberse detenido. Eladio no tiene radio ni lee los periódicos. Las noticias le llegan a través de rumores y conversaciones fragmentadas cuando algún vecino sube a caballo para pedirle un consejo sobre una plaga o un animal enfermo. Sin embargo, algo ha comenzado a filtrarse en su aislamiento. Susurros sobre un hombre de la ciudad, un documentalista que anda por la región haciendo preguntas. Preguntas sobre viejas leyendas, sobre historias que los abuelos contaban para asustar a los niños, historias de hombres que caminaban en 2 patas pero corrían en 4. Eladio siente una punzada de frío que no tiene que ver con el clima. Sabe que ciertas historias no deben ser desenterradas, porque sus raíces siguen vivas y venenosas bajo la tierra. Su reclusión es una cuarentena autoimpuesta. No se aísla del mundo por misantropía, sino porque se considera a sí mismo un portador de una verdad tóxica, una plaga para la frágil paz de la comunidad. Él es el único que vio el rostro del hombre cuando la bestia se desvaneció con el último aliento. Él es el que escuchó la confesión en un gruñido final. Durante 40 años ha cargado con ese conocimiento, convencido de que su silencio
Era un escudo que protegía a los inocentes, especialmente a los hijos del hombre que mató. Se convirtió en el guardián de una tumba sin nombre y de un secreto que pesaba más que cualquier pecado. Ahora, la llegada del forastero amenaza con profanar ese sepulcro, y Eladio se debate entre mantener su juramento de silencio o advertir a un mundo que ha olvidado cómo temer a la oscuridad. El gatillo no fue un estruendo, sino el sonido suave de llantas sobre la terracería, un motor ajeno que ascendía por el camino que nadie usaba. Un joven forastero que se presentó como Mateo apareció en el umbral de su propiedad con una grabadora en la mano y una mirada que mezclaba la ingenuidad académica con una tenacidad depredadora. No venía buscando leyendas genéricas, traía un mapa viejo y un nombre, el de Eladio. Le habló del proyecto, un documental sobre la memoria oral de la sierra, sobre las creencias que se desvanecen. Eladio lo observó desde detrás de su muralla de arrugas, sin ofrecerle agua ni asiento, con el cuerpo tenso como un alambre de púas. Sintió la intrusión no como una visita, sino como la primera pala que golpea la tierra de una tumba que juró nunca reabrir, una profanación a su exilio sagrado y a su pacto de silencio. La negativa de Eladio fue tan cortante y final como un machetazo. «Aquí no hay nada que contar», sentenció con una voz que parecía oxidada por el desuso, pero Mateo no se amedrentó. Desplegó su conocimiento con una precisión quirúrgica, mencionando fechas, nombres de familias, detalles específicos que no deberían estar en ningún libro. Habló de la sequía de aquel año, de la plaga que afectó el maíz y, finalmente, con una voz más baja, del ganado destrozado de una forma que ni los pumas ni los coyotes practicaban. Cada palabra era una llave girando en una cerradura que Eladio había sellado por dentro. El viejo sintió un temblor en la mano que sostenía el azadón, una vibración que no nacía de la fatiga, sino de un pánico antiguo, el despertar de un terror que había mecido hasta dormirlo durante 40 años. El joven documentalista insistió durante 3 días. Acampó al pie del camino, a una distancia respetuosa pero visible, una presencia constante que alteraba el ritmo inmutable del rancho. Su tenacidad era una forma de asedio psicológico. No hacía ruido, no se acercaba sin ser llamado, pero su silueta contra el atardecer era un recordatorio de que el mundo exterior y su insaciable curiosidad habían encontrado el camino hasta su puerta. Para Eladio, cada amanecer con la camioneta de Mateo aún allí era una derrota. La rutina que lo había protegido se sentía ahora frágil, un dique agrietado contra el que la marea del pasado empujaba con una fuerza renovada. El silencio de la sierra ya no era suyo. Estaba contaminado por la expectativa, por la pregunta silenciosa que el campamento del forastero representaba. El punto de quiebre llegó cuando Mateo, en un último intento, pronunció los nombres de las 2 niñas desaparecidas en 1982. Los susurró como si fueran una oración prohibida, y el sonido de esas sílabas golpeó a Eladio con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. La cara de su vecino, el padre de las pequeñas, se le apareció con una claridad brutal, su rostro descompuesto por un dolor que trascendía el llanto. Eladio se apoyó en el poste de un cercado, sintiendo que las piernas le fallaban por primera vez en décadas. El TPT, un diagnóstico que nunca recibió pero cuyos síntomas conocía íntimamente, explotó dentro de él. El olor a tierra húmeda se transformó en el hedor de la sangre coagulada y el viento en los árboles se convirtió en el eco de un sollozo infantil. Fue entonces cuando Mateo reveló el verdadero motivo de su investigación. No se trataba solo de historia. Mencionó una serie de ataques recientes en una comunidad serrana al otro lado del estado, a más de 200 kilómetros. Los detalles eran escalofriantemente idénticos. El ganado no era devorado, sino mutilado con una hazaña casi humana, los cuerpos dispuestos en patrones extraños. Las autoridades, como siempre, lo atribuían a perros salvajes o a algún culto local. Pero un detalle hizo que la sangre de Eladio se helara en las venas. Se habían encontrado huellas que comenzaban como pisadas de un hombre descalzo y metros más adelante se hundían en la tierra transformadas, alargadas, con la marca inconfundible de garras. El monstruo no estaba muerto, o, peor aún, no era el único de su especie. La noche que siguió a esa revelación fue un descenso al infierno de su memoria. Eladio no durmió. Se quedó sentado frente al fuego, con el viejo Winchester sobre sus rodillas, sintiendo su peso familiar y terrible. Cada sombra que la lumbre proyectaba en la pared de adobe parecía contorsionarse, adoptando una forma lupina. Cerraba los ojos y veía el destello de unos colmillos bajo la luna, el brillo de una inteligencia perversa en unos ojos que no eran completamente animales. La culpa,
que había mantenido a raya con trabajo físico y aislamiento, lo ahogaba ahora como una mala hierba. Su silencio no había sido un escudo, había sido un acto de cobardía. Al ocultar la verdadera naturaleza de la amenaza, al permitir que la gente creyera que el mal había sido extirpado, había dejado el campo abierto para que la plaga se extendiera. Los días siguientes, el propio rancho se convirtió en un territorio enemigo. Eladio empezó a ver señales, o quizás su mente aterrorizada las inventaba. Una mañana, encontró una de sus gallinas muerta, pero no atacada por un zorro. Estaba aplastada como si algo inmensamente pesado la hubiera pisado y extrañamente intacta. Más tarde, mientras revisaba los bebederos, encontró una huella en el lodo que no pertenecía a su ganado ni a la fauna local. Era demasiado grande, demasiado profunda. La observó durante un largo rato, sintiendo cómo el corazón le martilleaba en el pecho. Era una sola pisada, aislada, casi una burla, una tarjeta de visita, un mensaje de que la bestia, la original o una nueva, sabía dónde vivía, sabía quién era él y que lo estaba esperando. El conflicto interno lo estaba partiendo en dos. Por un lado, el juramento hecho sobre la tumba improvisada de su vecino, la promesa de proteger a la familia del estigma, de enterrar la verdad para que sus hijos pudieran crecer sin la sombra de la maldición. Por otro, la imagen de nuevas víctimas, de otras niñas desaparecidas en una aldea lejana, de otra comunidad paralizada por el mismo terror que él había ayudado a ocultar. ¿Qué valía más? ¿La lealtad a un amigo muerto o la responsabilidad ante desconocidos inocentes? El deber, ese viejo concepto militar que creía haber abandonado, resurgió de sus cenizas. El deber no era solo obedecer órdenes o proteger a los suyos, sino enfrentar la verdad por monstruosa que fuera. Y la verdad era que la cacería de 1982 no había terminado. Su cuerpo comenzó a traicionarlo, manifestando el tormento de su alma. Viejos dolores articulares se agudizaron, pero lo peor era el temblor incontrolable de sus manos, que le impedía realizar las tareas más simples, como enhebrar una aguja o servir una taza de café sin derramarla. Los sobresaltos eran constantes. El crujido de una teja, el golpe de una rama contra la ventana, lo hacían ponerse en pie de un salto, con el corazón desbocado. El sueño era un lujo que ya no podía permitirse, pues cada vez que se dormía, la pesadilla regresaba. Pero ahora era diferente. Ya no se despertaba antes de ver el rostro de la bestia. Ahora la veía claramente, y debajo del pelaje y los colmillos, reconocía los ojos de su amigo, llenos de agonía y de una furia que no era de este mundo. La paranoia se instaló como una fiebre. Comenzó a observar a los nietos del hombre que había matado cuando bajaban al río a pescar. Eran buenos muchachos, trabajadores y respetuosos, pero Eladio no podía evitar buscar en ellos una señal. Había algo en la forma de su mirada, en la longitud de sus dedos, en la manera en que corrían que delatara la semilla latente de la maldición. Se odiaba a sí mismo por esos pensamientos, por profanar la memoria de su amigo con una sospecha tan vil. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Si la maldición era de sangre, como decían los antiguos, entonces el mal no había muerto con el hombre, simplemente dormía en las venas de sus descendientes, esperando el catalizador adecuado para despertar y reclamar su herencia de violencia. El aislamiento, que antes era su refugio, se transformó en una jaula que lo exponía. La inmensidad de la sierra ya no le ofrecía consuelo, sino que se sentía como un escenario preparado para una emboscada. Cada árbol era un posible escondite, cada sombra una amenaza potencial. Sentía una presencia constante a sus espaldas, la sensación inequívoca de ser observado por ojos inteligentes y malévolos. Dejó de caminar por los senderos al atardecer, atrancando la puerta de la cabaña mucho antes de que el sol se ocultara. Pasaba las horas de vigilia limpiando el Winchester una y otra vez hasta que el metal brillaba débilmente a la luz del quinqué, su único compañero en la larga y aterradora espera. El cazador se había convertido en la presa en su propio territorio. Mateo regresó al cuarto día. Esta vez no traía preguntas, sino una computadora portátil. Sin decir palabra, la abrió sobre la mesa rústica de la cocina de Eladio y le mostró una fotografía. Era una imagen de mala calidad, granulada y oscura, capturada por una cámara de trampeo nocturna en la zona de los nuevos ataques. Mostraba una criatura a medio camino entre las sombras de los árboles. No se distinguían los detalles, solo una silueta masiva, encorvada, con un pelaje hirsuto y dos puntos de luz brillante
donde deberían estar los ojos. Pero lo que hizo que a Eladio se le detuviera el pulso fue su postura, la forma en que estaba apoyada sobre sus cuartos traseros, con una de sus extremidades delanteras levantada, no como un animal, sino como un hombre a punto de señalar. Esa imagen fue la prueba irrefutable, la evidencia que destrozó las últimas barreras de su negación. No era su mente jugándole trucos, no era la culpa manifestándose como fantasmas, era real, estaba sucediendo de nuevo. La criatura de la fotografía era la misma abominación que él había enfrentado en el barranco 40 años atrás. Quizás no era el mismo ser, pero era de la misma estirpe, una copia exacta del horror original. Eladio miró la pantalla durante un minuto que se sintió como una eternidad, el zumbido del aparato llenando el silencio denso de la cabaña. Luego levantó la vista lentamente y miró a Mateo por primera vez directamente a los ojos. El muro de silencio que había construido con tanto esmero durante toda una vida se derrumbó en un instante. La decisión se tomó sin palabras. Fue un cambio sutil en su expresión, el hundimiento de sus hombros bajo un peso que finalmente aceptaba compartir. La reclusión había terminado. El deber de proteger el secreto había sido suplantado por un deber mayor, el de advertir, el de armar a otros con la verdad que él había escondido. El silencio no había protegido a nadie, solo había garantizado la ignorancia de las futuras víctimas. Se dio cuenta de que contar la historia no era una traición a su amigo, sino la única forma de honrar su trágica lucha, de asegurar que su muerte no fuera en vano. El monstruo se alimentaba del secreto y la incredulidad, y la única arma capaz de herirlo era la luz de la verdad, por cruda y dolorosa que fuera. Se sentó a la mesa frente al joven documentalista y sus manos temblorosas buscaron una taza de café frío. El gesto era el de un hombre rindiéndose, pero sus ojos brillaban con una nueva y sombría determinación. Ya no era solo un viejo ranchero atormentado por su pasado. Volvía a ser el cazador. Su presa ya no era una sola criatura, sino una historia, una verdad que había que rastrear desde sus orígenes y sacarla a la luz, arrastrándola si era necesario, para que todos la vieran. Eladio carraspeó la garganta seca por décadas de silencio y se preparó para desenterrar los huesos de 1982, hueso por hueso, detalle por detalle, sin importar cuánto le doliera el proceso. Finalmente, habló. Su voz, al principio un susurro frágil, fue ganando fuerza a medida que las palabras comenzaban a fluir, como un río subterráneo que por fin encuentra una salida a la superficie. Para entender lo que pasa ahora, comenzó, tienes que entender lo que pasó entonces. No fue un animal lo que cazé. Ojalá lo hubiera sido. El aire en la cabaña pareció volverse más denso, cargado con el peso de la confesión que estaba a punto de desatarse. El joven Mateo encendió su grabadora y el suave clic del botón de grabar sonó en el silencio como el percutor de un rifle cayendo sobre una bala. La verdadera cacería, la de la memoria, acababa de comenzar, y su primer disparo fue una frase que lo cambiaría todo. La historia que Eladio desenterró no comenzó con las niñas, sino con el silencio aterrado de los animales. Semanas antes, el ganado empezó a morir de formas que desafiaban la lógica de la naturaleza. No eran las matanzas limpias de un puma asegurando su cena, ni el desorden de una jauría de coyotes. Eran masacres. Vacas con el cuello destrozado por una fuerza monumental, ovejas evisceradas con una precisión casi quirúrgica, sus cuerpos abandonados casi intactos, como si el asesino matara no por hambre, sino por el puro placer de la violencia. La comunidad, al principio, buscó explicaciones lógicas. Un oso, quizás, o ladrones de ganado inusualmente sádicos, pero en el fondo de sus corazones, una palabra antigua y temida comenzaba a formarse. Un susurro que viajaba con el humo de los fogones de una casa a otra. Nahual, hombre lobo, un miedo ancestral que creían dormido en los cuentos de abuelos. El primer recurso fue acudir a la ley, una ley que siempre les había sido ajena y distante. Una pequeña comitiva bajó a la cabecera municipal para hablar con el síndico y el comandante de la policía. Les mostraron fotografías rudimentarias de las reses masacradas, describieron la brutalidad de los ataques. La respuesta fue una mezcla de burocracia y desdén. El comandante, un hombre de la ciudad con un uniforme demasiado planchado para el polvo de la sierra, atribuyó todo a perros ferales o a disputas entre rancheros. Se negó a enviar a sus hombres a perseguir fantasmas en el cerro durante la noche. Este abandono institucional fue la confirmación de lo que siempre habían sabido. En las profundidades de la Mixe estaban solos. Su seguridad y su justicia dependían de sus propias manos y de sus propias creencias, incluso de las más oscuras. Entonces,
el horror escaló de una manera que nadie había imaginado. El miedo dejó de ser por el patrimonio y se convirtió en un terror por la sangre propia. Las hijas de Ismael, su vecino y compadre, 2 niñas de 6 y 8 años, desaparecieron al atardecer mientras jugaban cerca del arroyo. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora, apagando las risas y encendiendo un pánico colectivo. La búsqueda comenzó de inmediato, una procesión caótica de hombres con machetes, lámparas de petróleo y un miedo tan espeso que se podía masticar. Rastrearon las orillas del arroyo hasta bien entrada la noche, llamando sus nombres hasta quedarse roncos, pero el único eco que les respondía era el del viento helado que bajaba de las cumbres, un sonido que parecía una burla cruel a su desesperación. Fue en esa noche de angustia que los ancianos del consejo, los principales, acudieron a la casa de Eladio. Él, con 45 años, era un hombre en la plenitud de su fuerza, conocido por su temple de acero y su conocimiento enciclopédico de cada cañada y vereda. No era solo un buen tirador, era un rastreador nato, capaz de leer la tierra como un libro abierto. Los ancianos no le pidieron un favor, le impusieron una encomienda, un deber sagrado. Le hablaron en la lengua antigua, usando palabras reservadas para la guerra y los rituales. No le pidieron que buscara a las niñas, le ordenaron que cazara al demonio que se las había llevado. Le entregaron una caja de cartuchos de plata, bendecidos por el curandero, y sus miradas le dijeron que el fracaso no era una opción. La cacería de Eladio comenzó al alba, en el mismo lugar donde las niñas habían sido vistas por última vez. Mientras la comunidad seguía buscando los cuerpos, él buscaba el rastro del asesino, y lo encontró. Cerca de la orilla fangosa del arroyo, descubrió una serie de huellas que le helaron la sangre. Las primeras eran claramente de un hombre adulto, descalzo, profundas por el peso, pero a medida que avanzaban hacia el bosque, las pisadas comenzaban a deformarse. Los talones se acortaban, los dedos se alargaban y de la punta surgían marcas de garras que se clavaban en el barro. Vio con sus propios ojos la metamorfosis grabada en la tierra, la transición imposible de un pie humano a la pata de un lobo gigantesco. En ese instante, todo el folclore dejó de serlo y se convirtió en la terrible y tangible verdad que debía cazar. Se adentró en el bosque siguiendo el rastro, con el Winchester en las manos y los sentidos alerta a un nivel casi animal. El bosque, que siempre había sido su hogar, se sentía de pronto ajeno y hostil. Un silencio antinatural pesaba en el aire. Los pájaros habían callado, los insectos enmudecido. Era el silencio del miedo, la quietud que impone la presencia de un depredador alfa. El olor era lo más perturbador, una mezcla del aroma familiar a pino y tierra húmeda, pero contaminado por un hedor penetrante, almizclado y vagamente metálico, como el de un animal enfermo, o el de la sangre a punto de derramarse. Eladio avanzaba con la certeza de que no estaba solo, de que la criatura sabía que la seguía y que de alguna manera perversa lo estaba esperando en la espesura. Avanzó durante horas, siguiendo las huellas que lo llevaban cada vez más profundo en territorio salvaje. El rastro era errático, a veces se perdía en suelo rocoso para reaparecer metros adelante, demostrando una astucia que no era propia de una bestia común. La criatura parecía estar jugando con él, probando sus habilidades de rastreador. Dejaba señales deliberadas. Una rama quebrada a una altura imposible para un cuadrúpedo, un mechón de pelo oscuro y grueso atrapado en la corteza de un árbol, un pelo que no pertenecía a ninguna especie conocida en la sierra. Cada pista era una pieza más en un rompecabezas aterrador, pintando el retrato de un ser que combinaba la fuerza y los instintos de un animal con la inteligencia calculadora y la crueldad sádica de un ser humano. El primer hallazgo macabro ocurrió en un pequeño claro. Colgado de la rama baja de un roble, encontró el vestido desgarrado de la niña mayor. La tela estaba manchada de sangre y saliva, y junto al árbol, en el suelo removido, yacía uno de sus pequeños zapatos. No había cuerpo, solo esa evidencia brutal que confirmaba el ataque. Eladio sintió una oleada de rabia impotente que casi lo hizo vomitar. La escena no era la de un ataque animal, tenía una cualidad ritualística, una puesta en escena deliberada para aterrorizar a quien la encontrara. Era un trofeo y una advertencia. La bestia no solo mataba, sino que se regodeaba en el sufrimiento que causaba, marcando su territorio no con orina, sino con los símbolos del dolor y la pérdida de la comunidad. La tensión de la persecución era una tortura psicológica. Con cada paso, Eladio sentía que la línea entre cazador y presa se volvía más borrosa. Se sentía observado, como si docenas de ojos lo siguieran desde la penumbra del bosque. El sonido de su propia respiración
Le parecía un estruendo, cada pisada una traición. La bestia estaba siempre un paso por delante, guiándolo, atrayéndolo hacia un destino que ella misma había elegido. Eladio se dio cuenta de que no estaba simplemente siguiendo un rastro, estaba recorriendo un camino que el monstruo había trazado específicamente para él. Esta no era una simple cacería, era una cita, un duelo personal para el que la criatura había puesto las reglas, el lugar y la hora. Finalmente, el rastro lo condujo al cuerpo de la niña menor. Estaba en el fondo de una pequeña cañada, parcialmente cubierta de hojarasca, como si el asesino hubiera intentado ocultarla torpemente. Eladio bajó con el corazón en un puño, preparándose para lo peor. La visión fue más terrible de lo que su mente pudo haber concebido. La violencia ejercida sobre ese pequeño cuerpo era desproporcionada, inhumana. Pero entre las marcas de garras y mordiscos, Eladio notó algo que lo paralizó. Moretones en los brazos con la forma inequívoca de dedos humanos, una presión que indicaba que había sido sujetada por un hombre antes de que la furia de la bestia se desatara. Era la prueba definitiva de la dualidad del monstruo. Un hombre y una bestia compartiendo el mismo cuerpo, la misma alma maldita. Mientras la tarde caía y la neblina comenzaba a reptar desde el fondo de los barrancos, Eladio supo que el enfrentamiento era inminente. El rastro lo llevó a un anfiteatro natural de rocas, un cañón ciego del que no había salida. Era una trampa perfecta. El olor a bestia y a sangre era ahora abrumador. Se apostó detrás de una gran roca con el rifle preparado y esperó. El silencio era total, absoluto. Luego, lo escuchó, un sonido de garras raspando la piedra en lo alto del cañón. Levantó la vista y vio una silueta masiva recortada contra el cielo crepuscular. Era más grande que cualquier lobo, con hombros anchos y una postura semibípeda que desafiaba toda clasificación biológica. Y entonces, dos puntos de un amarillo enfermizo se encendieron en la oscuridad. Sus ojos. La criatura no atacó de frente. Demostró su inteligencia superior descendiendo por las paredes del cañón con una agilidad imposible, usando las sombras como camuflaje, apareciendo y desapareciendo entre la niebla. Eladio apenas podía seguir sus movimientos. La bestia lo estaba acosando, agotándolo, disfrutando de su miedo. Escuchaba sus gruñidos guturales resonando por todo el cañón, a veces a su derecha, a veces a su izquierda, un juego macabro de eco y terror. Eladio disparó 2 veces hacia las sombras, pero los proyectiles solo encontraron roca, las balas de plomo rebotando con un gemido metálico. Recordó los cartuchos de plata en su bolsillo. Con manos temblorosas por la adrenalina, recargó el rifle, sabiendo que probablemente solo tendría una oportunidad clara de acertar. El monstruo finalmente se reveló. Saltó desde un saliente rocoso, aterrizando a pocos metros de Eladio, con un impacto que hizo temblar el suelo. A la pálida luz de la luna, que se filtraba entre la niebla, pudo verlo en todo su espantoso detalle. Era una amalgama de hombre y lobo, con un hocico alargado lleno de colmillos, pero con la musculatura y la estructura ósea de un humano hipertrofiado. Sus ojos no eran los de un animal. Ardían con una inteligencia y un odio reconocibles. La bestia se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando una altura de casi 2,5 metros, y emitió un rugido que era a la vez un aullido de lobo y un grito de furia humana. Se abalanzó sobre él, y Eladio disparó. La bala de plata le dio de lleno en el hombro. El impacto, en lugar de detenerla, pareció enfurecerla aún más, pero el sonido que emitió la criatura no fue un gruñido de dolor animal, fue un alarido inequívocamente humano, una voz distorsionada por el sufrimiento que gritó un nombre, el nombre de su propia esposa. Eladio quedó paralizado por la conmoción, un instante que la bestia aprovechó para lanzarle un zarpazo que le abrió el antebrazo hasta el hueso. El dolor lo devolvió a la realidad. Mientras la criatura se preparaba para el golpe final, Eladio, tirado en el suelo, y con el brazo sangrando profusamente, logró levantar el rifle una vez más. Apuntó al centro de la masa oscura y apretó el gatillo. El segundo disparo fue certero. La bala de plata impactó en el pecho de la bestia. Se tambaleó hacia atrás, un sonido gorgoteante brotando de su garganta. Y entonces comenzó la transformación. Bajo la mirada aterrorizada de Eladio, la metamorfosis que había visto en el lodo se revirtió en la carne. El hocico se encogió. El pelaje se replegó sobre la piel, los huesos crujieron y se reacomodaron con chasquidos grotescos. El cuerpo masivo de la bestia se fue desinflando, contorsionándose en el suelo en una agonía final. Cuando el proceso terminó, yaciendo en un charco de su propia sangre,
No había un monstruo. Estaba el cuerpo desnudo y sin vida de Ismael, su compadre, el padre de las niñas que acababa de vengar. Eladio se acercó al cuerpo, cojeando, con la mente fracturada por el horror y la incredulidad. El rostro de su amigo estaba congelado en una máscara de dolor y sorpresa. En sus ojos abiertos y vidriosos, Eladio no vio maldad, sino una profunda tristeza, la de un alma que había sido prisionera en su propio cuerpo. Fue entonces cuando comprendió la verdadera naturaleza de la maldición. No era una elección, era una enfermedad, una plaga hereditaria que había consumido a su amigo desde dentro. Ismael no había asesinado a sus hijas por maldad, sino porque la bestia que habitaba en él, ciega de furia y sin control, había destruido lo que él más amaba en el mundo. El cazador no había matado a un monstruo, había practicado una eutanasia forzosa. Arrastró el cuerpo de Ismael hasta una pequeña cueva en las rocas. No podía llevarlo de vuelta al pueblo. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo decirle a una viuda que él había matado a su marido, el mismo hombre cuyo crimen estaba vengando? La verdad era un veneno que destruiría a la comunidad. Una paradoja demasiado monstruosa para ser comprendida. Con sus últimas fuerzas, selló la entrada de la cueva con piedras, creando una tumba anónima en el corazón de la sierra. Hizo un juramento silencioso sobre esa tumba improvisada. Guardaría el secreto, protegería el nombre de su amigo y el futuro de su familia, incluso si eso significaba cargar con el peso de la verdad, él solo, por el resto de su vida. El silencio se convirtió en su penitencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. De vuelta en el pueblo, su versión de los hechos fue simple y deliberadamente vaga. Les dijo que había encontrado a la bestia, un lobo anormalmente grande y agresivo, y que la había matado. Dijo que la había despeñado por un barranco profundo donde nadie podría recuperarla para evitar que la rabia se extendiera. Sobre el cuerpo de la niña mayor, mintió diciendo que el animal la había arrastrado hasta allí. La comunidad, desesperada por una conclusión, por un cierre a su terror, aceptó su historia sin hacer demasiadas preguntas. Lo aclamaron como un héroe, el hombre que había devuelto la paz a la sierra. Pero Eladio no se sentía un héroe, se sentía como un impostor y un asesino, aplaudido por un crimen cuya verdadera naturaleza lo perseguiría para siempre. El peso de ese secreto redefinió su existencia. Se alejó de todos, incluyendo la familia de Ismael, a la que no podía mirar a los ojos sin sentirse un traidor. Se sumergió en el trabajo de su rancho, buscando en el agotamiento físico un alivio para su tormento espiritual. La cicatriz en su brazo era un recordatorio constante, pero la herida más profunda estaba en su alma. Había aprendido de la peor manera posible que los monstruos más aterradores no son los que vienen de fuera, sino los que nacen dentro de nosotros, en nuestra propia sangre, en nuestros propios vecinos, y que a veces la única forma de proteger a la comunidad es contar una mentira piadosa, una mentira que con el tiempo se convierte en una condena personal de la que no hay escapatoria. La confesión dejó a Mateo en un estado de shock, el zumbido de la grabadora llenando un silencio que ahora se sentía denso y profano. Para Eladio, sin embargo, verbalizar el horror fue como romper un dique. La culpa y el miedo que lo habían ahogado durante 4 décadas se canalizaron en una última y frágil corriente de propósito. No había vuelta atrás. La historia ya no era suya, y su deber ya no era ocultarla, sino terminarla. Con una determinación que parecía hacer a un lado el peso de sus casi 80 años, se puso de pie. Si esa cosa, o algo como ella, está matando gente otra vez, dijo con la voz rasposa, entonces la cacería no ha terminado. No era una bravata, sino la aceptación de una sentencia. El monstruo había vuelto a llamarlo, y él, por última vez, iba a responder. El primer obstáculo no fue la bestia, sino el propio cuerpo de Eladio. El espíritu del Innocentorn, cazador de 45 años, estaba dispuesto, pero habitaba en la cáscara frágil de un anciano. La artritis le atenazaba las manos que debían sostener el rifle con firmeza, y la espalda encorvada protestaba con cada movimiento brusco. Mateo, el documentalista, se convirtió en un testigo incómodo de esta decadencia, su rostro reflejando una mezcla de lástima y escepticismo. ¿Cómo podía este hombre, que apenas podía levantar un costal de maíz, enfrentarse a la criatura que describía? La duda del joven era palpable, una barrera de racionalidad moderna contra la que la terrible experiencia de Eladio chocaba. Para Mateo, la historia era una leyenda poderosa. Para Eladio, era una amenaza de carne y hueso que debía ser enfrentada. La preparación fue un ritual sombrío que transformó la cabaña en una armería arcaica. Eladio desenterró de un viejo baúl
un pequeño crisol y unos moldes para balas. Luego, sacó un pañuelo de terciopelo que contenía las únicas posesiones de valor de su difunta esposa, un par de aretes de filigrana y una delgada cadena, todo de plata pura. Con manos que temblaban tanto por la edad como por el sacrilegio, fundió aquellos recuerdos en el fuego del fogón hasta convertirlos en un metal líquido y brillante. Mateo observaba en silencio, filmando el proceso, comprendiendo que estaba documentando no solo un método de caza sobrenatural, sino un sacrificio profundo. Eladio estaba quemando su propio pasado para forjar las armas que protegerían un futuro que él ya no esperaba ver. Cada bala una promesa y una despedida. El viaje a la sierra vecina fue un choque de dos mundos. Eladio, que no había salido de su región en 40 años, se sentía un extraño en su propio estado, desorientado por las carreteras pavimentadas y el ruido de otros vehículos. Mateo conducía su camioneta con pericia, pero la tensión dentro del habitáculo era asfixiante. Eladio le daba instrucciones no basadas en mapas, sino en la forma de las montañas y la posición del sol, un lenguaje que el GPS de Mateo no entendía. Se convirtieron en una extraña pareja, el anciano portador de una sabiduría terrible y el joven cronista de lo imposible, unidos por una misión que ninguno de los dos estaba seguro de poder sobrevivir. Eladio no solo guiaba a Mateo hacia la nueva zona de caza, sino que lo arrastraba a su mundo de sombras y violencia. Al llegar a la comunidad afectada, se toparon con un muro de silencio y desconfianza aún más impenetrable que el que Eladio había dejado atrás. Eran forasteros haciendo preguntas sobre temas que la gente local solo se atrevía a susurrar en la intimidad de sus hogares. La presencia de la cámara de Mateo generaba una hostilidad inmediata. Aquí, la criatura era conocida por otro nombre, tenía otras leyendas asociadas, pero el miedo que inspiraba era universal y paralizante. Nadie quería hablar, nadie quería señalar, nadie quería atraer la atención del mal que acechaba en sus noches. Eladio reconoció la atmósfera al instante. Era el mismo pavor colectivo que había precedido a la desaparición de las hijas de Ismael, un silencio premonitorio que anunciaba que la tragedia estaba a punto de repetirse. Ignorando la hostilidad local, Eladio comenzó su propia investigación, con Mateo como su reacio asistente. No buscaba testimonios, buscaba las cicatrices que la bestia dejaba en la tierra. Encontraron los restos de una novillona en el fondo de un arroyo seco, mutilada con la misma saña ritual que recordaba. Eladio se arrodilló, ignorando el dolor en sus rodillas, y examinó la herida del cuello. No hay marcas de dientes aquí, le explicó a Mateo en voz baja. Esto fue rasgado por una fuerza bruta, como si la carne fuera papel. Un animal mata para comer. Esto mata por odio. La lección era macabra y directa. Estaba enseñándole al joven a leer el lenguaje de la violencia, a distinguir entre la depredación natural y la abominación sobrenatural, preparándolo para la realidad que pronto tendrían que enfrentar. Su presencia no pasó desapercibida para las autoridades locales. Una tarde, mientras examinaban unas huellas cerca de una milpa, una patrulla de la policía rural los interceptó. Los oficiales, recelosos y autoritarios, los interrogaron con agresividad. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí? La explicación de un documental sobre tradiciones fue recibida con incredulidad. Amenazaron con confiscar el equipo de Mateo y arrestarlos por alterar la paz. Fue la intervención de Eladio la que evitó el desastre. Habló a los policías con una calma gélida, describiendo detalles de los ataques que no se habían hecho públicos, demostrando un conocimiento que los desconcertó y los asustó. Le ordenaron que se marcharan del municipio antes del anochecer, una advertencia que sonó más a miedo que a una orden legal, revelando que ellos también sabían que algo andaba mal. Forzados a operar en la clandestinidad, acamparon en las faldas de la montaña, lejos de la aldea y de la vigilancia policial. La primera noche en el bosque fue una prueba de fuego para Mateo. Eladio, a pesar de su fragilidad, se movía con una eficiencia silenciosa, encendiendo una pequeña fogata sin humo, preparando un refugio improvisado. El anciano parecía rejuvenecer en ese entorno, sus sentidos agudizándose, sus ojos acostumbrados a leer la oscuridad. Le pasó a Mateo un rifle, no el Winchester de plata, sino una vieja escopeta. No es para que lo mates, le dijo Eladio. Es para que hagas ruido y me des tiempo. No mires a los ojos, apunta a la masa y reza para no tener que usarla. La cacería había comenzado y el documentalista se había convertido, en contra de su voluntad, en un participante. Durante 2 días siguieron un rastro débil, un camino de ramas rotas, mechones de pelo
y un olor almizclado que el viento traía y llevaba. Eladio se movía con una lentitud dolorosa, pero con una precisión infalible, leyendo signos que para Mateo eran invisibles. Le enseñó cómo el silencio de un sector del bosque indicaba la cercanía del depredador, cómo identificar la profundidad de una huella para calcular el peso de la criatura. Era una transferencia de conocimiento desesperada, el último de su estirpe pasando su carga a un heredero improbable. Eladio no solo estaba cazando a un monstruo, estaba asegurándose de que si él caía, la verdad y las habilidades para combatirla no murieran con él. Estaba forjando a su propio sucesor en medio de la batalla final. El rastro los condujo a una serie de cuevas en la base de un peñasco, una cicatriz de granito en la ladera boscosa. El olor era insoportable en la entrada, una mezcla de carroña, excrementos y ese hedor antinatural de la bestia. «Es su madriguera», susurró Eladio, con el rostro pálido pero resuelto. Sabía que atacar a una criatura así en su cubil era un suicidio, pero no tenían otra opción. La noche estaba cayendo y la bestia saldría a cazar. Tenían que actuar ahora, usando la última luz del crepúsculo. Eladio revisó el Winchester, deslizando las balas de plata en la recámara. El sonido metálico y suave de la acción del rifle fue el único ruido en un mundo que parecía contener la respiración, esperando la inminente explosión de violencia que estaba por desatarse. Se adentraron en la cueva principal, con Mateo sosteniendo una linterna con manos temblorosas, su haz de luz cortando la oscuridad pegajosa. El suelo estaba cubierto de huesos de animales y restos de ropa desgarrada, evidencia de víctimas humanas. La cueva era más profunda de lo que parecía, un laberinto de pasadizos estrechos. De pronto, escucharon un sonido desde una de las galerías laterales. No era un gruñido, sino un llanto agudo y lastimero como el de un cachorro. Eladio le hizo una seña a Mateo para que apagara la linterna. Se quedaron en la más completa oscuridad, escuchando. El llanto fue seguido por un gruñido bajo y protector, esta vez inequívocamente el de la criatura que habían estado rastreando, y venía de la misma dirección. Eladio entendió la terrible verdad en un instante. El corazón le dio un vuelco, no de miedo, sino de una desesperación absoluta. Su teoría sobre la maldición de sangre era cierta, pero había subestimado su alcance. No se trataba solo de una herencia latente, se trataba de una reproducción biológica. La criatura que cazaban no estaba sola. La habían rastreado hasta su nido. La revelación fue más aterradora que cualquier monstruo solitario. No se enfrentaban al final de una línea de sangre maldita, sino a su continuación, a su propagación. La plaga no solo había sobrevivido, sino que se había expandido, estaba evolucionando y creando una nueva familia de abominaciones en las entrañas de la tierra, lejos de los ojos de la humanidad. Antes de que pudieran retirarse y replantear su estrategia, una enorme figura emergió de la galería, bloqueando la única salida. Era una hembra, más grande y delgada que la que Eladio recordaba, con una ferocidad en sus ojos amarillos que era puramente maternal y asesina. Detrás de ella, asomándose tímidamente, había dos cachorros, horribles parodias de un lobezno y un niño, con extremidades desproporcionadas y ojos que brillaban con una inteligencia prematura. La bestia madre no rugió. Emitió un gruñido bajo y sibilante, el sonido de una muerte segura. El plan de caza se había desmoronado. Ahora solo se trataba de sobrevivir. La trampa no era para la criatura, siempre había sido para ellos. La batalla fue un caos de oscuridad, destellos de luz y violencia brutal. La hembra se abalanzó, no hacia Eladio sino hacia Mateo, reconociéndolo como la amenaza más débil. Eladio disparó el Winchester, el estruendo ensordecedor en el espacio cerrado de la cueva. La bala de plata impactó en el flanco de la criatura, que aulló de dolor y rabia. Un sonido que era una mezcla de grito humano y chillido animal. Se revolvió, ignorando su herida, y le lanzó un zarpazo a Eladio que lo arrojó contra la pared de roca. El viejo rifle se le escapó de las manos y se deslizó por el suelo, pedregoso, fuera de su alcance. Quedó indefenso, con el aire escapándosele de los pulmones y un dolor agudo en las costillas. Mateo, paralizado por el terror, vio cómo la criatura se volvía hacia Eladio para dar el golpe de gracia. En ese momento, algo se rompió dentro de él. El observador desapareció, y solo quedó un hombre luchando por su vida y la del anciano que lo había guiado hasta allí. Levantó la escopeta, cerró los ojos y disparó. La perdigonada, inútil contra el cuero de la bestia, sirvió como distracción. El impacto hizo que la hembra retrocediera, confundida y enfurecida. Ese segundo de vacilación fue todo lo que Eladio necesitó. Arrastrándose por el suelo,
Con la visión nublada por el dolor, recuperó el Winchester. Se apoyó en una rodilla, apuntó al pecho del monstruo que ahora cargaba contra Mateo y disparó la última bala de plata. El impacto fue devastador. La criatura se detuvo en seco, un agujero humeante en su torso. Se tambaleó, mirando a sus cachorros con una última expresión de furia protectora antes de desplomarse. Su cuerpo, al igual que el de Ismael, comenzó a convulsionar, a transformarse, retrocediendo a una forma humana, la de una joven mujer que nadie en la aldea había reportado como desaparecida. Mientras la metamorfosis agonizante concluía, el silencio en la cueva fue roto por el sonido de las garras de los cachorros raspando la piedra. No huyeron, se quedaron allí, en la oscuridad, observando a los dos hombres con un odio antiguo y una inteligencia fría y calculadora. Habían matado a la madre, pero habían dejado vivos a los herederos de su maldición. Eladio, con varias costillas rotas y una posible hemorragia interna, luchaba por respirar. Sabía que su tiempo se estaba acabando. Miró a Mateo, que estaba pálido, temblando con la escopeta aún humeante en sus manos. El joven documentalista había cruzado una línea irrevocable. Ya no era un testigo, era un cómplice, un sobreviviente, un cazador. La victoria se sentía como una derrota catastrófica. Habían eliminado una amenaza solo para confirmar la existencia de una mucho mayor. La plaga no había sido contenida. La cueva no era una tumba, era una cuna, y ellos, en su ignorancia, acababan de crear dos monstruos huérfanos cuya única motivación en la vida sería, a partir de ese momento, la venganza. Con un esfuerzo sobrehumano, Eladio se puso de pie, apoyándose en el hombro de Mateo. «Tenemos que irnos», jadeó. Ahora no había tiempo para rematar a los cachorros que ya se habían escabullido por alguna grieta en la roca. No tenían más balas de plata y estaban heridos y agotados. La prioridad era sobrevivir, escapar de ese nido de pesadillas. Mientras salían tambaleándose de la cueva hacia la noche que caía, el sonido del llanto de los cachorros fue reemplazado por un nuevo sonido, un aullido incipiente, débil, pero lleno de una promesa de futura violencia. Un aullido que era una declaración de guerra contra el mundo que les había arrebatado a su madre. La retirada a través del bosque fue una pesadilla febril. Cada sombra parecía un cachorro acechando. Cada crujido de hojas, el preludio de un ataque. Eladio se desvanecía y recuperaba la conciencia, impartiendo últimas instrucciones a Mateo entre jadeos de dolor. Le hablaba de cómo rastrear, de cómo fabricar más balas, de a quién buscar en otras sierras, nombres de curanderos y otros ancianos que guardaban fragmentos de la misma verdad prohibida. Ya no estaba hablando con un documentalista, estaba dictando su testamento, pasando el manto de una guerra secreta y generacional. Estaba entregando su carga, su conocimiento y su maldición al único hombre que ahora compartía su terrible secreto. Finalmente, llegaron a la camioneta. Mateo acostó a Eladio en el asiento trasero, su cuerpo frágil y roto. El anciano estaba pálido, su respiración era superficial. Antes de perder el conocimiento por completo, agarró la mano de Mateo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, aunque vidriosos por el dolor, ardían con una última y desesperada urgencia. «Esto no termina conmigo», susurró, las palabras apenas audibles. Ahora te toca a ti. Tienes que contarlo, tienes que advertirles. La cacería debe continuar». Fueron sus últimas palabras antes de que la oscuridad lo reclamara, dejando a Mateo solo al volante, con el motor encendido, el cadáver de una mujer lobo en una cueva y dos monstruos recién nacidos en la montaña. El viaje de regreso fue un descenso silencioso al infierno personal de Mateo. Condujo durante horas sin parar, la camioneta apestando a pólvora, a sangre seca y al miedo rancio que se había adherido a su piel. A su lado, en el asiento del copiloto que había reclinado, el cuerpo de Eladio se enfriaba lentamente, su rostro finalmente en paz, liberado de una carga que ahora, por derecho de supervivencia, le pertenecía a él. Cada kilómetro que lo alejaba de la Sierra Mix lo acercaba a un mundo que ya no reconocía, un mundo de luces de neón y bocinazos que parecía absurdamente trivial e ignorante de las antiguas pesadillas que respiraban en la oscuridad de las montañas. Ya no era un documentalista en busca de una historia. La historia lo había encontrado a él, lo había devorado y lo había escupido como un hombre nuevo, marcado y maldito. De vuelta en la impersonal seguridad de una habitación de hotel en Oaxaca, intentó procesar la metamorfosis de su propia identidad. Los ruidos de la ciudad, que antes representaban la normalidad, ahora le sonaban falsos. Una delgada capa de civilización
sobre un abismo de violencia primigenia. Se miró en el espejo y no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Sus ojos habían perdido la chispa de la curiosidad académica. Ahora albergaban la misma sombra que había visto en los de Eladio, la mirada de un veterano que ha visto demasiado. La grabadora con la voz del viejo cazador yacía sobre la cama, ya no como un artefacto de trabajo, sino como una reliquia sagrada, el testamento de un santo olvidado en una guerra secreta que la humanidad ni siquiera sabía que se estaba librando. Extendió sobre el suelo todo el material que había recopilado, las notas, los mapas garabateados por Eladio, la tarjeta de memoria de la cámara con las imágenes borrosas de la cueva y la fotografía granulada que lo había empezado todo. Se dio cuenta de que su proyecto inicial, el documental, estaba muerto. Sería imposible transmitir la magnitud del horror, la textura del miedo, el peso de la verdad. Cualquier intento de editarlo, de ponerle música, de darle una narrativa, sería una profanación, una trivialización del sacrificio de Eladio. Lo que tenía ante él no era el material para una película, sino un expediente de campo, el informe de una batalla perdida, una advertencia que no podía ser contada, solo legada, como un secreto tóxico que se pasa de un guardián a otro. La lucha ya no se libraría en bosques oscuros con balas de plata, sino en el terreno intangible de la memoria y el legado. La verdadera batalla de Mateo era contra el olvido y la incredulidad. La muerte de Eladio no podía ser en vano, no podía convertirse en el final silencioso de una historia que el mundo necesitaba escuchar desesperadamente. Su responsabilidad ahora era histórica. Tenía que encontrar la manera de plantar una semilla de verdad en un mundo que se enorgullecía de su escepticismo, un mundo que archivaría su historia bajo la etiqueta de folclore o psicosis. Tenía que honrar las últimas palabras del anciano y asegurarse de que la cacería continuara, aunque ahora el arma principal fuera la propia y terrible historia. Pasó una semana encerrado, transcribiendo las cintas, organizando las fotografías, creando un archivo metódico y frío de los hechos. Describió el proceso de fabricación de las balas de plata, dibujó diagramas de las huellas, catalogó los sonidos guturales grabados en la cueva. Cada palabra que escribía era como si Eladio se la dictara desde el más allá. Era un acto de mediumnidad, una confesión, terminal escrita por un sustituto. No firmaba con su nombre, sino que encabezaba el documento con un título simple y anónimo: Informe de campo, Expediente Abloe. Entendió que su identidad ya no importaba. Él era simplemente un conducto, el último testigo ocular encargado de redactar el acta de defunción de una era de inocencia y el certificado de nacimiento de una nueva era de miedo. El horror no residía en la criatura que había muerto, sino en las que habían sobrevivido. La imagen de los dos, cachorros con sus ojos inhumanamente inteligentes, brillando en la oscuridad, lo perseguía en sus pocas horas de sueño. Eran una variable desconocida en una ecuación ya de por sí monstruosa. ¿Crecerían más rápido? ¿Serían más fuertes? ¿Más astutos que sus progenitores? ¿Y cuántos otros nidos como ese podría haber, ocultos en las miles de cuevas que perforaban las sierras de México? La amenaza no había sido contenida. Se había revelado como una red, una metástasis. La muerte de la hembra no fue una victoria. Fue como cortar una cabeza de la hidra, sabiendo que otras dos crecerían en su lugar, más hambrientas y más vengativas que antes. Entendió que el secreto gubernamental, la razón por la que los policías querían enterrar el asunto, no era por incompetencia, sino quizás por un conocimiento previo y aterrador. Quizás ellos sabían, quizás existía una unidad, un protocolo, un silencio institucional diseñado no para proteger a la gente, sino para evitar el pánico masivo que una verdad como esta desataría. Eladio había sido solo un soldado raso en una guerra no declarada, y ahora él, Mateo, había sido reclutado a la fuerza. Se dio cuenta de que publicar la historia con su nombre y su cara no solo lo haría parecer un loco, sino que probablemente lo convertiría en el objetivo de fuerzas que preferían mantener a esos demonios en las sombras, manejando la contención a su propia y silenciosa manera. Su decisión final fue un acto de sabotaje informativo. Sabía que no podía ganar la guerra, pero podía armar a otros para que lucharan en sus propias batallas. Compró una computadora portátil de segunda mano, pagando en efectivo. En un café internet anónimo, creó una cuenta de correo encriptada y un blog sin diseño, una simple página de texto negro sobre fondo blanco. No buscaba fama ni reconocimiento, buscaba la supervivencia de la verdad. Su plan no era convencer a las masas, sino llegar a aquellos pocos que,
en sus propias comunidades remotas, hubieran visto cosas parecidas, que hubieran escuchado los mismos aullidos en la noche. Quería crear una red invisible de conocimiento, un susurro digital que conectara a los otros Eladios del mundo. El primer y único archivo que subió fue el audio crudo y sin editar de la confesión de Eladio. Lo tituló simplemente La voz de la Sierra Mix 1982. Lo despojó de cualquier metadato que pudiera rastrearlo hasta él o hasta la ubicación exacta. Era un mensaje fantasma, una transmisión desde una tumba. Junto al audio, escribió un único párrafo, no como autor, sino como un simple transcriptor. Describía que la cinta había sido encontrada en el equipo abandonado de un documentalista desaparecido y que se publicaba como un testamento y una advertencia. Mintió para protegerse a sí mismo, pero también para darle a la historia de Eladio el aura mítica y anónima que la haría más poderosa, más creíble en su misma inverosimilitud. Luego, borró todos los archivos originales de sus propios dispositivos, destruyó las tarjetas de memoria y arrojó la computadora portátil al río. Se deshizo de todo lo que lo ataba a la historia, excepto del conocimiento que ahora ardía en su cerebro. Su rol como cronista había terminado. Ahora comenzaba su nueva vida como centinela. Se quedaría en Oaxaca, no como un cineasta, sino como un vigilante silencioso, monitoreando las noticias locales, los rumores, buscando cualquier señal de que los cachorros hubieran comenzado a cazar, listo para actuar no con una cámara, sino con el conocimiento que Eladio le había legado. Se convirtió en el nuevo guardián del secreto, un hombre invisible en una guerra invisible. La narrativa de su vida concluyó como un informe final, un documento sellado que él mismo archivaría en lo más profundo de su ser. Dejó una última nota escrita a mano en la habitación del hotel, no dirigida a nadie en particular, sino al vacío, al fantasma de Eladio. Era una aceptación de su destino, la confirmación de que había recibido el mensaje y que continuaría la misión. Escribió sobre la certeza de que la verdad no necesita ser creída por todos, solo necesita ser conocida por unos pocos para que la resistencia sea posible. No era un manifiesto de esperanza, sino un manual de supervivencia para un mundo que se negaba a admitir la existencia de los monstruos que vivían en sus márgenes. Su último acto fue mirar hacia las montañas que se recortaban en el horizonte. Ya no las veía como un paisaje hermoso, sino como una fortaleza, una reserva, natural para horrores que la modernidad no había podido domesticar ni erradicar. Eran la frontera, el recordatorio perpetuo de que no toda la tierra había sido conquistada por el hombre. La lucha de Eladio no había sido por la tierra o el ganado, sino por esa frágil frontera entre la luz de la fogata y la oscuridad infinita del bosque. Ahora, esa vigilia era suya. Se sentía infinitamente viejo, infinitamente cansado, pero con la carga de una claridad terrible. El silencio ya no era una opción. Él se alejó de la ventana, dejando atrás la ciudad y su bullicio ignorante. El peso de la confesión de Eladio se había transferido, y su eco final no era de cierre, sino de una advertencia perpetua, un fardo que ahora él debía cargar y, eventualmente, pasar al siguiente. La historia no había terminado, simplemente había cambiado de narrador. La verdadera maldición no era la licantropía, sino el conocimiento, la obligación de saber que, aunque las luces de la ciudad brillen intensamente, el bosque siempre está esperando, paciente, y nunca jamás olvida la sangre que se le debe. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.